Muy buenas noches. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, buenas tardes, profe. Profe Claudia, una consultica. Es que estuve viendo ahí en la virtual y dice que hay una tarea para máximo para el viernes, pero pues ahí en la plataforma no se encuentra qué es lo que toca hacer o etcétera. ¿De qué me estás hablando exactamente? Por favor, contextualiza. ¿De la autoevaluación? ¿De la No, hay autoevaluación? ¿De una la que, coevaluación? no, ahí dice materia, momento sincrónico, tercer corte. Ah, no, el momento sincrónico no tiene nada que hacer. El momento sincrónico es solamente Ah, dice lo que yo tarea les que, califico, lo que yo les califico. Dice tarea porque está dentro del libro de calificaciones y le damos un porcentaje para que yo lo pueda evaluar, pero no hay que subir nada dentro del momento sincrónico. El momento sincrónico corresponde a la nota que les ofrezco por estar conectado a estos momentos y digamos que haciendo un promedio entre las entregas que ustedes han tenido y estas clases. bueno, vale, muchas gracias. Y como también el correo decía que a las 8 era el momento online, pues A antes las me conecté. 8. Sí, ahí dice las. Entonces yo creería que toca escribirlo por el WhatsApp, en un grupo, etcétera, pues para recontraconfirmar es porque dice las 8. ¿Listo? Por favor, no sé qué me pasó, me equivoqué. Pero pues ustedes saben que normalmente es a las 6 de la tarde. Tuve un lapsus. Por favor, coloquen en el chat. Buenas noches Blanca. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Bueno, yo me disculpo porque tal vez escribí mal la hora en el mensaje que suelo enviar los domingos. Me disculpo. Eh, sí, estoy corroborando y coloqué mal la hora, pero pues ustedes saben que el horario del encuentro sincrónico es a las 6 de la tarde, es así ha sido usualmente durante estas 7 semanas. Entonces, pues tal vez debieron haberme preguntado a través del monitor si se había cambiado la hora. Sí tuve el descuido y hasta ahora que me dice Hans, noto que me equivoqué porque no me había llegado ningún mensaje de ese error. Me disculpo, pero igual voy a dar inicio a la formación porque pues me llegó un mensaje de la coordinación virtual que por favor inicien mis encuentros puntualmente. Y pues yo inicio, ustedes saben muy bien que yo inicio mis encuentros puntualmente, sino que tal vez a veces esperamos 5 minuticos para que terminen de conectarse y para iniciar. Pero pues suelo iniciar mis sesiones antes de las 6, yo ya estoy conectada, ustedes lo saben muy bien,
pero pues tal vez porque no pongo la grabación o porque no empiezo de una vez, sino espero unos minutos, tal vez hago pensar que inicio tarde. Entonces voy a iniciar de una vez porque es una solicitud que me hicieron desde la coordinación virtual y pues de verdad lo siento para las personas que, que se confundieron con la hora por mi error, pero fue un error de escritura, me disculpo. Voy a iniciar, muchachos, contándoles que en su semana, bueno, este fue el mensaje, les voy a compartir pantalla de una vez para que les pueda mostrar de lo que necesito hablarles mientras sus compañeros se conectan. Ya estamos en la pantalla del correo que les envié, donde efectivamente sí tuve el error de escribirles 8 de la noche, pero lo que necesito en que nos concentremos es en las actividades con las que ustedes deben cumplir esta semana. Deben cumplir con la evaluación número 3 que se encuentra ya publicada, incluye semanas 6, 7 y 8, tienen hasta el 15 de septiembre, hasta las horas acostumbradas. Tienen una autoevaluación, la autoevaluación es un pequeño cuestionario que les solicita llenar sobre cómo ustedes se sintieron en la asignatura, cómo se sintieron frente a su trabajo con la asignatura y por esa autoevaluación se les va a dar un 5. No se preocupen si de pronto al finalizar la prueba les queda en 3, en 2,5, en 2, en 1, no importa, no se preocupen, porque apenas si la prueba está mal configurada al finalizar, yo la reconfiguro para que les aparezca el 5, no se preocupen. Si de pronto alguno ya la presentó y vio que le apareció 3, 2, etcétera, no se preocupen, sean totalmente conscientes de la autoevaluación, contesten lo que realmente nace y fue su propia evaluación del proceso, que al final yo cambio las notas para que todos tengan 5 en la autoevaluación. Eso lo quiero dejar claro. En la coevaluación vamos a hacer, yo voy a pasarme para aquí, para la semana 8. En la semana 8 se encuentra publicada una coevaluación. Acá. En esa coevaluación les da una pequeña inserción a lo que ustedes deben hacer. Vamos a hacer un pequeño test que se llama el test de Kolb para identificar el estilo de aprendizaje de cada uno de ustedes, con el fin de concentrar mejor el diseño de las actividades que nosotros realizamos y el material didáctico para que ustedes aprendan de la mejor manera. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos aprendemos igual. Tenemos estilos de aprender diferentes. Y con la información que vamos a recolectar, pues para el programa va a ser muy importante poder de pronto mejorar nuestras actividades de tal manera que las actividades cubran mejor a los diferentes estilos de aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Por eso les pedimos que hagan este test de Kolb. ¿Qué es lo primero que deben hacer? Ingresar a este link y desarrollar el test. Cuando ustedes terminen de desarrollar este test, deben tomarle una captura de pantalla. Luego deben ingresar acá a donde ustedes están viendo este enlace que les va a solicitar que llenen un formulario. Al finalizar el formulario, ustedes deben adjuntar la captura de pantalla de ese test de Kolb que les apareció, del resultado de su estilo de aprendizaje. Cuando ya haya terminado ese proceso, o no captura de pantalla, pueden descargar el resultado de su test. Si
la plataforma se los permite, pueden descargar y guardar como PDF el resultado de ese test. Y en el formulario ustedes van a poder ingresar y colocar el espacio. Al final, cuando terminen el formulario, les va a lanzar un finalizar del formulario. A ese le toman el captura de pantalla y lo van a subir en este espacio de la coevaluación. Entonces, en el tema de discusión, yo les voy a agregar el tema de test de call. Agregue la captura de pantalla al finalizar el cuestionario. Y ustedes aquí van a subir los archivos. Entonces, ya ustedes tienen el tema, ya van a poder responder y subiendo la captura de pantalla de ese espacio. Y así va a ser la coevaluación. La coevaluación tiene el 2% de total de la evaluación del segundo corte. ¿Alguien me necesita que estaba subiendo la mano? Hola, profe, Hola, cuéntame. profe, tengo una duda. Pues yo sé que no, de pronto tú ya nos habías explicado en la clase anterior de lo del tema de, eso es aparte, ¿no? Y también tengo una consulta, pero no es de tu materia. Pero es que no Si encuentro, mira, quieres te llamado a la ayudo al universidad. final de la clase, si quieres te ayudo al final de Listo, la profe. clase. Sí, al final me dices y yo te ayudo, ¿vale? Listo, profe. Vale, muchas gracias. Ok. ¿Quién más tiene preguntas sobre lo que he estado diciendo? Profe, yo tengo una preguntita, pero Dime. no es exactamente con esto, sino con el taller ese que hicimos de matemáticas, la evaluación esa, de habilidades, que El usted dijo que diagnóstico. teníamos, El diagnóstico. sí, que teníamos hasta 5 para responderla. Y que Yo les también envié un formulario para que ustedes me enviaran el resultado. Ay, a mí no me llegó, que yo Pero lo mandé por correo y yo no todos por el entendía. mismo. A Yo dije, voy a todos les esperar a envié. clase porque Bueno, yo mandé pues el certificado. resolvamos. Yo a todos les envié el formulario para que me cargaran ese archivo, pero con el mayor de los gustos al finalizar la clase me das tu correo. Cierra por favor tu micrófono, es que hay mucho ruido ambiente en tu casita. Gracias. Al finalizar la clase, con el mayor de los gustos, me das tu correo y con eso yo te ayudo. Y por favor, una recomendación, muñeca. Cuando tú estés en tu casa tomando clases, prefiere estar en un lugar en donde estés tú solita, porque con ese ruido no te vas a poder concentrar en lo que tienes que hacer y lo que tienes que estudiar. Procura buscar un espacio en donde puedas compartir solita con tus docentes tus momentos de formación, como si estuvieras en presencial. Que en presencial no estás con tus hijitos, tienes que La darte los verdad yo espacios. lo hago, pero es que en este momento tengo un caso especial y pues estoy usando los audífonos para escuchar bien la presentación. Perfecto, bueno, Pues voy a dar ok. un poco de malito. Ok, listo. Vale. Entonces, al finalizar la clase, no olvides darme tu correo, yo te reenvío el formulario para que allí lo cargues. Listo, ¿alguien más Muchas tiene dudas? gracias, profe. Con gusto. Bueno, dime, ¿quién me está pidiendo la palabra? Hola, buenas tardes, profe, qué pena. No la pedí, Hola, cuéntame. pero nadie habló, entonces, profe, me acabo de conectar, la verdad, el correo decía a las 8, y si no es por el grupo, pues no me conectaba, la verdad, pues qué pena. Ok, pero bueno, hago la aclaración para todos. Disculpen, yo sé que me equivoqué, puse a las 8 de la noche, pero pues realmente de pronto ustedes han sabido que siempre hemos tenido sesión a las 6. Tal vez una preguntita por correo o al monitor de si cambiaron la hora de la clase por algo,
para que yo me pueda dar cuenta del error, porque me di cuenta del error ahorita que entré y que Hans me dijo, porque no, realmente no me había dado cuenta del error de la hora. Entonces, cuando pasen ese tipo de cosas, pues preguntarle al docente y el docente les aclara porque realmente sí fue un error de escritura. Así que, pues yo lo siento, me disculpo, pero pues realmente también ustedes debieron haber preguntado si de pronto yo me había equivocado. Qué pena, profe. Es que la verdad, esos grupos no. No, pero no es grupo, no, no, y ustedes no tienen ninguna obligación de estar en esos grupos. Realmente ustedes tienen el contacto con su monitor, debieron haberle preguntado al monitor y el monitor me pregunta a mí y el monitor les contesta a ustedes. O yo les hubiera contestado en forma masiva a todos si me hubiese dado cuenta con anticipación, lo siento, realmente yo procuro revisar los correos, lo siento. Pero si me hubiesen preguntado con el monitor, yo les hubiera indicado que fue un error. Lo siento de verdad, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Tranquila, profe, todos nos equivocamos, por eso a veces nosotros también pedimos ciertas oportunidades porque tenemos también nuestras equivocaciones, nuestras actividades, pero tranquila, la entendemos. Muchas gracias. Chicos, bueno, continuamos con lo que tiene que ver con este correo que les envié ayer, en donde tuve la equivocación de la hora. Evaluación 3 es calificable, tiene porcentaje. Autoevaluación es calificable, tiene porcentaje para el corte. Coevaluación es calificable y tiene porcentaje para el corte. La deben contestar. Si no las contestan, les va a quedar 0, al igual que la autoevaluación. O sea, prácticamente es un 5 gratis. Solamente deben hacer una pequeña tarea y se les va a dar el 5. Los diferentes medios de comunicación, alusiones a diferentes delitos cometidos por distintos personajes públicos. ¿Alguien tiene abierto el por resultado menoscabar el correcto funcionamiento de la administración del Estado? La pregunta es, ¿realmente sabemos en qué consisten? Desde este punto de vista, en el presente... ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Por favor, el que tiene abierto el micrófono, que cierre. Bien. Es importante que ustedes sepan que tanto la coevaluación como la autoevaluación y la evaluación tienen porcentaje dentro de sus notas y no contestarlas les va a acarrear un 0. Entonces deben enviar tanto la coevaluación como la autoevaluación para que se les dé un 5, sin importar usted que conteste en la autoevaluación. Y sin importar usted al final qué nota le dé, no se preocupe que yo voy a revisar y si le dio 2, yo le doy el 5. Si le dio 5, yo le doy el 5. Si le dio 1, yo le doy el 5. No se preocupen porque a veces la autoevaluación viene configurada como un quiz. Entonces, si no contestan lo que yo quiero, pues me salen 1, por ejemplo. Pero como la autoevaluación es una crítica constructiva de lo que yo hice frente al proceso, no se preocupen en contestar conscientemente lo que hicieron y lo que no hicieron, que sin importar al final cómo sea la nota, yo les prometo el 5. Tranquilos. La coevaluación es para que nosotros podamos determinar sus diferentes estilos de aprendizaje y poder mejorar las actividades. Por tanto, es una pequeña actividad que es contestar un test, subirlo a un formulario que ya ustedes puedan contestar. Con eso ya ustedes tienen un 5. Todo esto hace parte de la nota final del corte. Por supuesto, deben contestarlo. Ahora bien, el evalúa tu entorno es evaluar la plataforma y cómo les fue con el desarrollo de su plataforma. Entonces, es importante que lo hagan aunque no tiene calificación. Vuelvo y les digo, no tiene calificación. Pero es importante que ustedes evalúen el entorno porque con eso vamos mejorando todo lo que hacemos nosotros semestre a semestre. El evalúa tu formador es una pequeña evaluación frente a mi proceso como docente. Y
pues realmente tampoco tiene ninguna calificación, pero es muy importante para mí que ustedes me evalúen y me cuenten cómo les fue conmigo. Con este Evalúa tu Formador, pues la universidad tendrá claro de cómo fue mi función docente y yo también tendré claro, porque tengo la oportunidad de observar las respuestas, en qué puedo mejorar dentro de este proceso. Así que háganla aunque no tiene nota. La sesión online, que fue donde me equivoqué, que les puse a las 8 de la noche, hace parte del momento sincrónico. El momento sincrónico 3 se compone de la asistencia a clase de la semana 6, 7 y 8. No solo de la asistencia a clase, porque algunos no entran a clase, pero igual yo les coloco una nota. Les coloco una nota apreciativa por sus trabajos y su desempeño en plataforma. A ese acuerdo llegamos el primer día de clase. Les dije, bueno, ok, los que no puedan entrar y participar a la clase, yo tengo en cuenta sus desempeños en plataforma y con eso les ayudo a no sacarse en el cero. Pero el momento sincrónico es evaluable en cada uno de los cortes. ¿Es claro lo que deben hacer para esta semana? Sí, señora, clarísimo. Profe, yo Sí, no, porque profe. Sí, acabé de señora. entrar. Bueno, Muy claro, profe, gracias. ¿quién me necesita que subió la manita? Yo, profe. Sí, que tú acabas de entrar. Sí, acabo de entrar, profe, entonces pues no sé, llevo 23 minutos de... Evaluación Sí. de retraso. Ujú. Evaluación 3, autoevaluación y coevaluación se deben presentar y son calificables. Cuando terminemos en el video, tú vas a poder ver qué es la coevaluación, porque ya lo expliqué. Entonces, por favor, revisa en el video qué es y cómo funciona la coevaluación. Aunque cuando tú entras, aquí te da la explicación. Entonces, tú entras a la semana 8 y aquí aparece el mensaje y acá tú me empiezas a contestar con lo que leas de esta coevaluación. Si no logras de pronto comprender y ves el video y tampoco, con el mayor de los gustos me envías un mensaje y yo te vuelvo a aclarar la situación. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Evalúa tu entorno y evalúa tu formador, no son calificables y la sesión online hace parte del momento sincrónico. El momento sincrónico aparece como una tarea en plataforma, pero no deben enviar nada. El momento sincrónico aparece como tarea porque es evaluable, tiene nota, tiene porcentaje dentro del corte y por eso aparece como una tarea, pero no deben enviar tarea. Eso es sencillamente conectarse y participar a las clases. Bien. Entonces, con esto que les estoy diciendo, estamos terminando la temática de matemáticas y habilidades tecnológicas. Realmente a mí ha sido un placer estar con ustedes, ha sido un placer participar de estas sesiones. Espero que este inicio de sus vidas como futuros administradores públicos haya sido bueno. Realmente los docentes del programa de administración pública intentamos siempre estar mejorando y proporcionarles lo mejor que podemos hacer. Nosotros estamos muy comprometidos con ustedes, somos todos docentes que amamos este programa y amamos esta universidad y con el mayor de los gustos estamos para servirles. ¿Quién me necesita? Profe, buenas noches. Es que me preguntan que si en una de las preguntas dice que en la semana mención de grupo de 2 a 4, ¿usted asigna los grupos? En la pregunta digo un grupo de 2 a 4. ¿En cuál pregunta? Uno de los trabajos. Es que el que pregunta es Miguel Ángel. ¿En cuál trabajo? Miguel Ángel, por favor, contextualízame porque no. Buenas noches, profesora. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Disculpe, es que esta mañana revisando la plataforma, vi que en uno de los espacios de varias de las 3 materias que nosotros tomamos, aparece que en la coevaluación
se van a asignar grupos de dos, Ah, mínimo de dos. pero ya la revisaste, es que ya cambiaron, mira, semana 8 y ya se actualizó. Mira, si tú entras aquí a la coevaluación, ahora dice lo que les estoy diciendo, ya no dice lo de los grupos. Ah, ok, bueno, pensé que era un contexto aparte. Muchísimas gracias. No, lo que pasa es que todas las asignaturas, los bloques terminan con una coevaluación y por lo general la coevaluación es diferente. Lo que pasa es que no se había cambiado el texto, pero ya está actualizado. Vale, muchísimas gracias. No, con gusto. ¿Alguien más me necesita? Profesora, buenas noches. ¿El encuentro empezó a las 6 en punto? Sí, señor. Ah, bueno, profe, no, yo acabo de ingresar porque pues había leído en el correo que era a las 8, pero apenas suba el video a la plataforma lo veré esta media hora que no pude estar. Disculpen, vuelvo y me disculpo con los que ingresaron tarde. Yo sé que coloqué a las 8, pero fue un error de escritura, lo siento. Por favor, les agradezco que la próxima vez que pase ese tipo de cosas conmigo o con cualquier docente, que por favor pregunten si está bien la hora, porque normalmente nuestros encuentros siempre fueron a las 6 de la tarde. Entonces, normalmente yo les cuento si hay algo especial por lo que debamos encontrarnos a una hora diferente. Pero pues por favor pregunten, porque como puede ser un error, como puede ser real la situación de cambio de hora. Entonces es mejor que alguno de pronto por un correíto o a través del monitor pregunte si sí es el cambio de hora o no, o fue un error, para que ustedes tengan claro. Yo realmente me di cuenta del error de la hora cuando entramos y Hans me dijo que estaba a las 8. Pero pues para una próxima oportunidad, si sucede algo así, por favor, preguntar, ¿sí? Pues es importante que de pronto cuando uno ve que la información está como salida de lo normal, intentar preguntar a ver si de pronto fue un error, porque pues suele pasar. ¿Listos? Bueno, señores, cuéntenme. ¿Quién me necesita? Es que yo no les estoy leyendo lo que me están escribiendo. Me disculpan. Ustedes saben que mientras estoy en otra pantalla no les leo. Por favor, hablen por el micrófono. Profe, sigamos. No, profesor, estamos diciendo que listo, que gracias, que bueno, profe. Nada, Ah, bueno. Sí, es que veo, es como que escucho que están escribiendo, pero no los leo. Bien, entonces, chicos, les voy a contar sobre la temática del día de hoy. La evaluación, por supuesto, ya está activa, está lista para que ustedes la presenten. Comprende la evaluación los temas 6, 7 y 8. Ustedes ya hicieron entregas de actividad de construcción aplicada 3, hicieron actividad desde clase 3. Muchachos, yo quiero ser muy clara con ustedes. Desde el comienzo he sido clara con ustedes. Ustedes tienen, han tenido siempre que tener en cuenta que nosotros dentro de la administración pública debemos ser supremamente estrictos en los tiempos, y siempre les he dicho lo mismo sobre los tiempos y sobre las entregas. Entonces, por favor, deben tener en cuenta que sus actividades que no han sido entregadas por plataforma no son evaluadas, que si ustedes no las entregan como se les solicita, pues tampoco son evaluadas. Muchachos, me esmero en decirles exactamente cómo hacer las entregas y cómo toman mal el link y cómo lo toman bien. Por favor, revisen constantemente los videos que les dejo para que ustedes no se equivoquen, porque yo entiendo que ustedes han dedicado un tiempo a sus actividades, pero si ustedes mismos son los que no corroboran la información de envío, es súper complicado para mí. Entonces, yo siempre los exhorto a revisar sus trabajos, revísenlos en ventanas incógnitas, y siempre les he solicitado eso, por favor.
Entonces, tengan en cuenta ese tipo de cosas, revísenlo en ventanas incógnitas. Les dije que por favor revisaran sus trabajos cuando estuviese cerrada su aplicación o en un computador diferente al que ustedes tenían la aplicación abierta, porque claro, si ustedes abren en el mismo computador que están haciendo y con su clave guardada, pues va a abrir perfectamente. Pero les indiqué a través de la sesión cómo debían tomar los links exactamente. Por ahí tengo réplicas. Cuéntenme. Profe, en el caso mío, Yo estoy escuchando. profe, en el caso mío, como no tenía pressing, nunca había trabajado el pressing, pues se me dificultó el envío. Pero No, yo lo hice yo les expliqué a todos como si ninguno hubiese manejado alguna vez pressing. Y les expliqué profe, pero cómo hacer el envío específico de la dirección. no quiso, profe, lo hice con 2 correos, lo hice con un empleado que tengo y también me colaboró el correo y no me entró, pero yo le envié, yo hice una APA y le mandé el link, puede que no haya dificultad. Profe, yo tengo una pregunta sobre eso. Lo que pasa es que en la clase pasada, ¿cómo es que se dice? Puntos. Para mandar el trabajo había para enviar el enlace. En cambio, en esta estaba normal, para enviar era un formato, no había para enviar el enlace. Entonces, y yo le intenté pues como para enviar el enlace y no dio porque no había esa misma Pero opción podría de la subir vez una pasada. hojita con el enlace. Sí, yo cogí y Una no hoja, sé si subirla habrá con el subido. enlace. No sé si Una habrá hoja subido, con el pero yo enlace. lo guardé. Le voy a Una explicar hoja a ver con lo el que yo enlace, ya. sí, está Después bien. que Yo tú me cogí, escribiste, yo activé el enlace. Pero una hoja con el enlace también se puede. Yo cogí, Profe, guardé eso en mi correo electrónico y eso lo mandé ahí y después cogí, abrí el link a ver si abría y si descarga, creo que sí se puede. Lo guardé en mi correo y ahí sí lo mandé y abre. Cuando estén pendientes de la retroalimentación que la hago por ahí mañana, pasado mañana, para que ustedes vean si quedó o no quedó. ¿Listos? Ah, bueno, muchas gracias. profe, Señora. yo tuve ese problema contigo con lo del video de PubTunes. Lo que Bueno, pasa es que ok. yo lo que hice fue que, pues de verdad que no me di cuenta privado. Y por eso la profe cuando fue a abrir el enlace, pues no lo pudo ver. Pero ese es del video de PubTunes. Ok, ustedes deben asegurar su información. Creo que yo ya te contesté por correo electrónico. ¿Listo? Bueno, entonces, señores, O sea que ya no hay posibilidad, profe. yo ya te contesté por correo electrónico. No, profesor, usted me dijo que podía ponerlo en Revisa público tu otra vez correo y que lo iba a mirar. electrónico. Revisa tu correo. Vale, profe. Vale, profe, gracias. Profe, qué pena, le comento, la semana 7 a mí no me aparece ninguna actividad, no puedo descargar ninguna actividad. Entonces no sé qué pasa, pero en mi semana 7 no me aparece nada. La actividad de construcción aplicada 3. Sí, señora, o sea, ¿Tú no entregaste actividad de construcción aplicada 3? Es que la semana 7 ya terminó, estamos en la semana 8. No sé. Bueno, al final de la clase me cuentas tu caso y lo revisamos puntualmente. Bien, muchachos, vamos a ver algo que ustedes espero les sirva mucho, que es la aplicación práctica de las normas APA para que ustedes puedan hacer entregas de acuerdo a la norma. Bueno, les voy a hacer una excepción. En este momento ya se encuentran activas las normas APA versión 7. Yo les voy a explicar la versión 6. Razón por la cual les voy a explicar la versión 6 y no la versión 7, porque les voy a explicar a través de Word cómo se utiliza la norma APA. Y en Word todavía no han hecho la actualización a la versión 7, por eso les voy a explicar la versión 6.
¿Listo? La idea es que cuando Word monte la actualización a versión 7, ya ustedes tengan claro cómo se hace el uso de las normas a través de la herramienta de Word. ¿Bien? Qué bueno. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicarles en qué consiste la temática y luego hacemos como un pequeño ejercicio de la norma directamente en Word. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué son las normas? Bueno, resulta que nosotros, de pronto aquí en Colombia, los que tenemos un poquito más de edad, en el colegio nos solicitaban que estuviéramos muy pendientes con las normas Icontec, y entonces nos pedían que trabajamos con las normas Icontec, y uno sufriendo siempre con las normas Icontec. Y entonces, qué pena, si cierran el micrófono se los agradezco. Entonces, las normas Icontec eran para nosotros nuestra guía frente a los trabajos presentados correctamente en las instituciones educativas. Ni siquiera habíamos alcanzado a entender las normas Icontec cuando empezaron a salir las normas APA. Y entonces uno quedó con que ni siquiera las normas Icontec, ni ahora las normas APA. ¿Por qué es ese cambio como tan abrupto entre las normas Icontec y ahora todo en normas APA? Yo les voy a contar que las normas Icontec no se han abolido, las normas Icontec siguen funcionando. Hay una nueva norma que son las normas APA, que son una norma internacional. En Colombia seguimos regidos bajo las normas Icontec. Siempre aquí lo vamos a hacer así. De hecho, estas normas APA nacen pues por la necesidad que todos los que hacemos estudios en el exterior tenemos acerca de unificar esa forma de presentación de trabajos pues, educativos en este caso. Entonces resulta que, bueno, nosotros aquí en Colombia teníamos el Icontec, en Perú otra, en Argentina otra, en España otra, y en cada país del mundo tenían una norma diferente. Y cuando empezó la globalización del estudio, en donde yo puedo hacer en Internet, estudiar en cualquier lugar del mundo, hacer maestrías, especializaciones, pregrados, bachilleres, en cualquier lugar del mundo a través de la herramienta del Internet, pues eso se volvió un sancocho, porque entonces yo presentaba con las normas de Colombia, el otro presentaba con Argentina y el otro con España, y si el profe era chino, pues no entendía ni mu de lo que le hablaba cada uno de nosotros. Por eso, las normas internacionales se generalizaron. Entonces dijeron, ok, como todo el mundo, de todos los lugares del mundo están estudiando en diferentes lugares, vamos a generar una serie de normativas internacionales que permitan reunir la información para todos de la misma manera. Profe, se perdió la imagen. Se perdió la imagen. Listo. Entonces ya se las recupero. ¿Listo? Sí, profesor. Señora, ahí Listo, profe. Listo, profe. Entonces la idea es dejar una normativa internacional en que todos pudiésemos presentar de una misma manera y también los docentes a nivel internacional pudieran revisar de una sola manera a todo el mundo. Entonces, existen normas internacionales para esas presentaciones. No es solamente la norma APA, son muchas, y ya ahorita ustedes van a ver que son muchas, sino que las más generalizadas, por ejemplo, aquí en Colombia son las normas APA. Entonces, nosotros dejamos como un poquito al lado las normas Icontec para empezar con las normas APA, precisamente por esa globalización de la educación que nosotros estamos viendo hoy en día. Ese es el porqué. Pero si ustedes van a presentar, por ejemplo, una carta, las cartas deben continuar con normas Icontec. Todos los movimientos documentales dentro de Colombia deben cumplir con la normatividad que genera Icontec, que es la certificadora de normas aquí en Colombia.
Entonces, es la NTC y un numerito. Norma técnica colombiana para tal documento. Norma técnica colombiana para la presentación de memorandos, cartas, etc. Entonces, esas normas siguen actuales, se deben usar para ese tipo de documentos. Entonces, yo voy a hacer una carta bien presentada, pues debo seguir utilizando normas ICONTEC. Si voy a presentar una hoja de vida, puedo seguir utilizando normas ICONTEC. Son necesarias para toda la gestión documental dentro de Colombia. Fuera, cuando yo voy a hacer presentaciones educativas a nivel internacional, entonces utilizo una norma internacional como la norma APA. Pero como nosotros sabemos que ahora ustedes estudian a través de la virtualidad y además pueden hacer ese tipo de estudios de pregrado, de posgrado a nivel internacional, pues empezamos a solicitar normas APA para que ustedes se vayan acostumbrando a ese tipo metodológico y que puedan presentar esos documentos tener una buena presentación. Entonces, ese es el por qué ahora se habla sobre normas APA. Esta norma es un acuerdo internacional para unificar la normativa para documentos académicos, solo para documentos académicos. Cuando las instituciones solicitan que sean normas APA, pues su uso es obligatorio. ¿Listos? Entonces, digamos, si yo estudio, por ejemplo, ingeniería, pues de pronto no va a ser norma APA, sino va a ser una norma internacional relacionada con las ingenierías. Entonces, en este caso, nosotros usamos normas APA. Entonces, las normas APA tienen una forma especial de presentación de sus márgenes. Nosotros veníamos acostumbrados a que manejábamos una margen intermedia cuando usábamos ICONTEC entre 3 y 4, por ejemplo, arriba, abajo, entre 2 y 3, y bueno, eran diferentes tipos de márgenes. Para este tipo de norma, la margen es 2,54 por cada uno de los lados. No hay ninguna otra interpretación a la margen. Sí, dígame. ¿Me necesitan? Bueno, cuando se animen me hablan. Entonces, tenemos una margen de 2,54 por cada uno de los lados. Ese 2,54 hace relación a una pulgada en el sistema de medición, por ejemplo, americano. Una pulgada exactamente. Entonces, sería una pulgada por cada uno de los lados. También, en cuanto a la forma, solicita que la paginación se encuentre en la parte superior derecha, que cada párrafo al iniciar tenga una sangría de 5 espacios o de media pulgada, que internamente entre las líneas de los párrafos sea a doble espacio y que después de un título no haya sangría. Entonces, si apenas tengo un título, no hay sangría. Después, para los párrafos subsiguientes, sí. Internamente vamos a tener a doble espacio. En cuanto a la forma, también tiene las siguientes normas. El tipo de papel va a ser tamaño carta. Tener cuidado con este tamaño carta, porque a nosotros nos aparece un tipo de configuración A4. Y el A4, aunque es muy parecido al tamaño carta, es un poquito más largo. Y por ser un poquito más largo, pues se va a salir de las márgenes. Debemos elegir carta. Y para que no nos equivoquemos, nos indica el tamaño en pulgadas. 8,5 pulgadas por 11 pulgadas, para que ustedes lo tengan en cuenta por si la configuración
está por pulgadas y no aparece el tamaño carta como tal. El tipo de letra debe ser Times New Roman en tamaño 12 para absolutamente todo. Títulos o no títulos, todo se maneja con tamaño 12. Aquí no hay distingo que puedo colocar los títulos en 14, en 16, en 18, no. Todo, títulos y textos van a tamaño 12. Ya les había dicho que las márgenes va a 2,54, el interlineado de todo el texto debe estar a doble espacio. La alineación, nosotros estábamos acostumbrados a hacer alineación justificada, ya no se hace alineación justificada, sino toda la alineación debe ser hacia la izquierda. Entonces, debe aparecer como aquí aparece, que no se justifica, no llega hasta el final de la margen, sino aparece desordenado al final. Ya les explico por qué es necesario este tipo de alineación. Este tipo de alineación no es caprichoso. Se ha demostrado que la lectura así en bloque, como lo hace justificado, cansa la vista. Y ese es molesta los ojos y nos hace de pronto perder de donde nos encontrábamos leyendo. Con la alineación a la izquierda impide ese tipo de cosas. No es tan cansado para la vista leer cuando tenemos saltos diferentes de texto. Entonces, por eso ya la alineación no va a ser justificada, sino a la izquierda. Vuelvo a aclarar, esto en normas APA, porque en normas ICONTEC sigue existiendo la justificación. Para las normas ICONTEC no pasa absolutamente nada. No se deben separar las palabras al final de cada línea con guiones. Bueno, eso nos pasaba mucho a los que aprendimos en máquina de escribir con mecanografía, que separábamos con guiones. Entonces ya no hay guiones, ni hace mucho tiempo hay guiones, porque Word lo que hace es separar los espacios para que no pase eso y uno pueda escribir la palabra completa. Entonces, aquí dice que es preferible dejar la línea corta que la palabra cortada. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Párrafos y sangría. La sangría que se dejará al inicio de cada párrafo es de media pulgada en la primera línea de cada párrafo, ya les digo cómo se hace. Y los párrafos que siguen a los títulos no necesitan sangría, pero todos los otros sí deben tenerla. La numeración debe comenzar en la página del título, portada del documento, y se debe ubicar en la esquina superior derecha. Y se debe hacer en números arábigos, 1, 2, 3, como nosotros lo hacemos. ¿Dudas hasta ahí? No, profe, claro. No, profe, gracias. No, está bien. Bien, portadas y encabezados. Entonces, si el trabajo es muy corto, un ensayo, un resumen, una reseña chiquitico, no deberíamos hacerle una portada. Por ejemplo, me van a enviar el enlace, no deberíamos hacer una portada, deberíamos hacer un pequeño membrete en la parte superior de la hoja indicando los datos del estudiante. Debemos quedar acordar qué datos van a ir en ese encabezado, porque la norma APA no dice específicamente qué va en la portada. O sea, en la portada puede ir el nombre de la institución o no, puede ir el nombre del programa o no, puede ir la ciudad o no. Eso depende de la información que se solicita y que se requiere para ese trabajo. Aquí nos están dando un ejemplo de encabezado. Entonces, si es un trabajo extenso, necesita una portada. Entonces, normalmente en esas portadas se incluye el título del trabajo, el nombre del estudiante, el nombre de la institución educativa. En algunos casos se incluye el nombre del programa, en algunos casos la fecha. Eso se determina qué quiero yo agregar en la portada.
pero la norma no indica exactamente qué deba yo agregar. Entonces, debemos colocar el título del documento, el nombre de la institución, el nombre del profesor también lo pueden o no lo pueden colocar, o sea, eso depende de, no existe norma que les diga cómo hacer la portada, mientras que Nicontexi les habla específicamente de qué debe ir dentro de la portada. Ustedes pueden seguir las normas de una portada de Nicontec y no habría ningún problema. Entonces, este era un ejemplo de portada. Este es otro ejemplo de portada. Entonces aquí les di el título de trabajo, el nombre del estudiante o de los estudiantes, la fecha, el nombre de la institución, el departamento y la asignatura. Otro ejemplo de portada. Este es otro ejemplo de portada. Entonces, el título del trabajo, el presentado por, los nombres, el programa o el presentado a, también puede ser, de la institución, la fecha. Bueno, ustedes pueden incluir todo lo que quieran dentro de estas portadas porque no existe norma específica. Eso para trabajos largos, porque para trabajos cortos ustedes pueden solamente colocar el encabezado en donde colocan su nombre, el nombre de la asignatura, de pronto el semestre en el que se encuentran. Dígame. Gracias, profe. Buenas noches. ¿Podrías ampliar, por favor, un poco la imagen para ver más clara la información? Muchas gracias. Claro que yes. Bien. Dentro de un texto existen diferentes niveles de títulos, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que está el título principal. Luego del título principal está, digamos, el título del primer capítulo. Y luego el del primer capítulo, entonces vienen los subtítulos de ese primer capítulo. Entonces, eso es lo que nosotros llamaríamos niveles de título. Entonces, para este primer título utilizaríamos el nivel de título 1. Para el capítulo 1 utilizaríamos el nivel 2. Para los subcapítulos del capítulo 1 irían títulos 3. Pero si quisiéramos hacer un capítulo 2, tendríamos que regresar al nivel de título 2. Ya les voy a contar más claramente cuando haga el ejemplo cómo funciona esto. Entonces, eso viene como en una numeración cuando uno hace una lista, ¿cierto? El que está dentro de. Entonces, uno tiene que tener claro siempre, cuando está haciendo un trabajo, qué información va a agregar en ese trabajo. Y dependiendo de esta información, pues usted claramente hace los capítulos internos que va a tener y así mismo le debe quedar la portada constituida. Entonces, sí que vamos a hacer más o menos como un esquema de qué podríamos agregar para que ustedes vean cómo quedaría esa tabla de contenido y la distribución interna de un trabajo con normas APA. Entonces, tengan en cuenta que existen diferentes niveles de título y cada nivel de título tiene una forma de escribirse. Entonces, el título 1 va centrado en negrita, con mayúsculas y minúsculas. ¿Qué quiere decir con mayúsculas y minúsculas? Que la primera letra debe ser mayúscula y las siguientes minúsculas. Lo que quiere decir que no podemos escribir títulos con mayúsculas sostenidas. La norma no nos permite colocar títulos con mayúsculas sostenidas. Ninguno, ni el título principal. De hecho, algunos solamente se escriben en minúscula, como el título 3, el título 4, el título 5. Si ustedes ven, aquí dice con mayúsculas y minúsculas. Acá me dice en minúscula. Aquí me dice en minúscula. En minúscula. Entonces yo lo que debo hacer es seguir estos niveles del titulado para poder hacer mi trabajo. Ahora, respecto al uso de las cursivas, ¿cuándo se usan las cursivas? Cuando en el título del párrafo me las pide exclusivamente. Si ustedes ven aquí me dice utilice cursivas en el 4, en el 5 también me dice use cursivas. O para el título de libro, periódico, publicaciones periódicas, películas, videos y programas de televisión. Por ejemplo, El Tiempo, Crónica de una muerte anunciada, La Naranja Mecánica. Entonces, estoy dando
el nombre de un periódico, El Tiempo, lo coloqué cursivo. El nombre, un título de un libro, Crónica de una muerte anunciada. Entonces, si voy a referirme a uno de estos temas que están descritos, lo coloco en cursivo. O cuando coloco un género, una especie o una variedad. Cuando me refiero a plantas, están diciendo ahí. Entonces, ahí las coloco en cursivas. Ahora, casi lo más importante de las normas APA, que es la citación, y con lo que uno más se complica, que es con el referenciar un trabajo. Entonces, uno siempre tiene que tener en cuenta que todo lo que consigue uno en Internet es de otra persona. Y que sin importar si es una página importante, una página muy visitada o no, lo escribió otra persona. Y mientras otra persona lo haya escrito, los derechos de autor están sobre esa persona. Y si yo lo escribo sin referenciar, hago como si yo lo estuviese escribiendo. Y cuando yo hago ese tipo de cosas, directamente estoy cometiendo plagio. Por lo tanto, debo referenciar de alguna manera que eso que yo estoy escribiendo ahí no es mío, porque yo asumo que a ninguno de ustedes les gustaría escribir algo genial, porque a cualquiera se le puede ocurrir algo súper genial y escribirlo, y que otra persona lo utilice y lo haga como suyo. Por tanto, así como a nosotros no nos gustaría que usaran nuestros textos como propios, tampoco usemos los textos de otras personas, aunque nosotros sintamos agrado por esas palabras. Sí, cuénteme. Entonces, en el caso, Pablo, cuando uno, cuando Pablo, el trabajo de por qué fracasan los países, se tomaron yo tomé referencia de 2 textos y de ahí saqué las conclusiones y lo que tenía que hacer. ¿Cómo hace uno para referenciar que uno lo sacó digamos que de la parte de uno, internamente de uno, del cerebro de uno? ¿Cómo referencia para que no sea plagio? No, cuando tú lo que es referenciar es lo que estás escribiendo de otra persona, pero lo que tú escribes tuyo no debe estar referenciado. Así es que yo diferencio. Si debajo de un texto indica que es de alguien, yo sé que eso es de alguien. O sea, hay un párrafo, ya te muestro cómo se referencia. Si está el paréntesis y me dice el apellido de esa persona y el año, yo sé que eso es de otra persona. Dependiendo si lleva comillas o no, yo sé si es textual o no textual. Pero los textos que no llevan ninguna clase de referenciación, ni comillas, ni nada, yo intuyo que son tuyos, que son tu producción. Tú no debes referenciar lo tuyo a menos que tú estés, por ejemplo, tú me haces un trabajo a mí en la actividad de clase 1 y escribiste y te inspiraste y dijiste, mire, es que yo pienso esto y esto y esto y ya terminaste con esa idea. Pero para la actividad de construcción aplicada 2 necesitas retomar esa idea de la actividad de clase 1. Tú mismo puedes referenciar lo que tú hiciste en otro trabajo atrás. ¿Sí? Así sea tuya la idea, pero tú puedes decir la referencia de lo que escribiste y decir, bueno, esto lo escribí yo en tal tiempo y referenciarte a ti mismo, también lo puedes hacer, ¿m? Para pues no caer porque tú ya lo habías escrito en otro lado. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Por ejemplo, personas que construyen documentos constantemente, por ejemplo, para instituciones públicas o hacen cartillas, ese tipo de cosas, porque pues así sea su producción y yo lo quiera usar en otro tipo de producción que también yo estoy escribiendo, pues no me puedo hacer autoplagio porque ese fue un trabajo anterior y un trabajo que ya de pronto me pagaron, etcétera, y pues yo tengo que hacer la referenciación del espacio donde yo ya lo había publicado con anticipación. ¿Listo? Pero si no hay ningún tipo de referenciación, yo intuyo que eso es tuyo. ¿Sí? Listo, profe, gracias. En el trabajo que me hizo, usted me hace referencia a eso, que no publiqué quién me dijo eso, ni que dónde lo saqué, entonces por eso le hago la referencia. Vale. Se deben citar
todas las obras cuyas ideas, teorías, investigaciones han influido directamente sobre una actividad, ¿cierto? Usted debe proporcionar esa información, de dónde usted sacó esa información, para que la gente tenga claro que de pronto ese es el refuerzo de lo que usted está queriendo decir. A veces uno para poder aclarar su punto requiere citar a algún personaje, algún investigador, algún teórico, algún científico que ya ha hecho algún tipo de investigación sobre el tema, y lo requiero para reforzar mi propia idea. Entonces, para eso yo traigo citas, no para llenar el libro, llenar el cuaderno, llenar el trabajo. ¿Quién me necesita? Yo, profe, una pregunta. Sí. Bueno, como nosotros acostumbramos a investigar todo prácticamente en la internet, pero yo tengo una duda. Cuando nosotros investigamos como a la antigua en el colegio, en libros, ¿también se puede investigar así? ¿De esa misma forma? De hecho, se debe, se debe. ¿Te acuerdas cuando hacíamos en el colegio tareitas y que nos pedían, por ejemplo, trabajos con normas y con TEC, que nos decían debe referenciar, y que uno se tomaba el trabajo de escribir al autor, se tomaba el trabajo de escribir las páginas en donde lo estaba sacando, la edición, la editorial, todo eso uno lo sacaba para luego construir la bibliografía del momento? Pues así mismo uno lo tiene que hacer. Lo que pasa es que ahorita es un poquito más fácil porque uno encuentra los textos en internet, pero lo que no quiere decir es que como estén en internet sean públicos y que todo el mundo los pueda coger como propios, ¿sí? Se debe tomar igual información de ellos. No sé si fui clara. Sí, profe, sí. Qué pena con usted. Sí, perfecto. Sí, es que antiguamente en el colegio a uno que internet ni que nada, eso no libros, sí. Eso era para ricos. Entonces, no, eso ni siquiera existía. Sigamos. Entonces, a mí me tocaba investigar en los libros. Bueno, vamos a empezar con el tipo de cita directa. Entonces, hay dos tipos de citas indirectas y directas. La cita directa se produce cuando yo voy a escribir al pie de la letra de lo que dice el otro autor. O sea, cuando ustedes hacen seleccionar, copiar y pegar. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago eso, seleccionar, copiar y pegar, yo debo tener en cuenta la información de quién es el autor, en qué año escribió esa información, en qué página específica del libro, o en qué lugar lo editó, en qué lugar lo dijo. Ahora, cuando las citas refieren menos de 40 palabras, debo colocar comillas entre el texto. Entonces, aquí hay un ejemplo en donde les está mostrando dónde empieza la comilla y dónde termina la comilla. Pero yo debo tener en cuenta si tiene menos de 40 palabras. Ya les digo cómo en Word uno cuenta el tipo de palabras. Entonces, si la cita aparece en medio de una oración, después de cerrar las comillas, uno debe anotar inmediatamente, cierra las comillas, debe anotar la referencia. La referencia debe quedar dentro de un paréntesis y se debe continuar con lo que uno viene escribiendo. Normal, uno no debe emplear ningún otro signo de puntuación. ¿Listos? Entonces miren aquí el ejemplo. El ejemplo me está diciendo, vamos a empezar con el trabajo. Aquí me dice un texto, el texto tiene comillas, quiere decir que es una cita directa al pie de la letra y que tiene menos de 40 palabras. Si la cita aparece al final de la oración, apenas termine las comillas, debemos anotar inmediatamente la fuente entre paréntesis
y finalizar con un punto. Aquí está. Entonces, miren, cuando el texto aparece dentro y quiero seguir escribiendo, o cuando el texto aparece al y no voy a seguir escribiendo. ¿Listos? Bien. Ahora, espérense un minutico porque se me alocó esto. Bien. ¿Qué pasa cuando el documento comprende, o el texto que yo quiero copiar, es de más de 40 palabras? Entonces, pues de más de 40 palabras, pues no lo voy a escribir en el mismo bloque en que yo venía escribiendo. Debo colocarlo en un párrafo aparte y ya no coloco las comillas. Debo empezar la cita en un nuevo renglón. Debo aplicarle margen izquierda, normal, sangría, como vienen todos los párrafos, y al final debo colocar la cita. El texto debe ir normal a doble espacio, como vienen todos los párrafos, y debo colocar el número de páginas dentro del paréntesis. Aquí les voy a mostrar bien el texto que usted está escribiendo. Punto final, porque voy a empezar el texto que viene textual, de cita textual, le digo control C, control V, pero tiene más de 40 palabras. Punto, empiezo un nuevo párrafo, lo copio, lo pego, pongo punto y al final coloco la referencia. ¿Listos? Coloco las comillas. Dentro de comillas es la referencia. Esa es una cita directa. Ahora vamos con la cita indirecta. ¿Qué es una cita indirecta? Cuando yo no estoy haciendo control C, control V. Cuando yo lo que estoy haciendo es tomar la idea de ese autor y lo voy a expresar con mis propias palabras. A veces nosotros creemos que leer y volver a escribir el texto ya estoy evitando el plagio. Y eso se llama parafrasear. Y aunque ustedes no lo crean, existen programas que detectan ese parafraseo. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy chistosos parafraseando. Entonces, aquí empieza. En ese momento, entonces nosotros no escribimos momentos, sino en ese instante, si algo sucede y cambiamos sucede por pasa, si algo pasa a un electrón, se transmite, entonces se pasa inmediatamente al siguiente. Para nosotros eso es parafrasear, como cambiar una palabra por su sinónimo. Sí, dígame. Los que hacemos tendríamos que referenciarlos, porque suponiendo formación, nos ponen a hacer una síntesis de un dictamen o lo que sea. De un artículo de la Constitución. Sí, exacto. O a veces son textos tan extensos que uno tiene que sacar como un resumencito o lo que sea, y también tiene que hacerlo, o sea, cada párrafo que uno haga tiene que ponerle las citas. Depende. Si tú estás parafraseando, o sea, tú cogiste el texto, específicamente, por ejemplo, el artículo, y vas a expresarlo con tus propias palabras, o sea, vas a decir lo que dice el artículo 1 de la Constitución, lo vas a expresar con tus propias palabras, pues tú debes referenciar que ese artículo viene de la Constitución, o sea, que eso que tú estás escribiendo viene basado en el artículo 1 de la Constitución, aunque no lo estés diciendo tú con las mismas palabras que dice en el artículo 1, tú estás expresando esa misma idea, pero en tus palabras. ¿Listo? Lo que pasa es que se referencian diferente. Otra cosa es cuando te dicen que tú
realices una crítica constructiva sobre el artículo 1. Y entonces tú ya empiezas y despliegas, colocas, por ejemplo, el artículo 1 empezando y luego empiezas a escribir sobre ese artículo 1. No estás como redactando de nuevo el artículo 1, no, sino que tú ya empiezas en tu opinión sobre el artículo 1 y empiezas a escribir 1 o 2 hojas. Eso ya sería diferente. No sé si me hice entender. Más o menos. Pensé que con solo referenciarlo en la bibliografía al final del trabajo era suficiente, ¿no? No, no es suficiente. No es suficiente porque no sé exactamente qué pedazo es tuyo y qué pedazo es cita textual, qué pedazo es información que tú estés parafraseando o qué pedazo es una cita directa o indirecta. Profe, pero es que de pronto no me he hecho entender. Digamos, si tú me pones un texto de unas 5 páginas, me dices, saca una síntesis o un resumen, es prácticamente parafrasear todo el texto. No, un resumen no es parafrasear el texto. Profe, lo que pasa es que pues, a mí no me queda esa duda porque, o sea, usted todo lo está sacando de ese texto, la idea central y todo, que lo diga con sus palabras es una cosa, pero usted lo está sacando de ese texto que el profesor pone 59 páginas y uno tiene que hacer un resumen, es de ese texto. Y pues no, nosotros por lo menos yo pongo al final la biografía o bueno, o pongo la actividad que dice él toda completa, saque de este resumen y pongo el tema tal cosa, lo especifico. Pero es que un resumen y uno cada párrafo escribiendo ahí es de este, no, es que de pronto cada párrafo. A ver, yo no me estoy refiriendo, a ver, si por ejemplo de un texto específico de ese párrafo, de ese texto de 59 hojas, ustedes van a escribir, ¿sí? De ese párrafo exacto, ustedes van a escribir algo. Entonces ustedes deben colocar, no sé, por ejemplo, van a hablar sobre la teoría de la relatividad, ¿sí? Entonces, esa es una teoría que fue desarrollada ampliamente en diferentes textos, ¿cierto? Entonces, ustedes, por supuesto, no van a copiar y pegar, sino van a hablar sobre ese tema, pero específicamente de un libro en el que ustedes leyeron y de un texto específico. Entonces, por ejemplo, hablaba en un párrafo específico que ustedes quieren referirse a una idea específica. Entonces, ustedes hablan de ese texto específico. Pero lo que no quiere decir es que ustedes cada párrafo tienen que colocar una cita. No, eso no es así. No deben así, colocar así. Lo que deben colocar es si colocan, por ejemplo, una idea de un párrafo específico de este libro, pero de la idea general del autor ustedes pueden hablar con sus propias palabras y deben referenciar solamente al final, pero cuando ustedes ya por ejemplo, se centraron específicamente en lo que ustedes leyeron en un libro específico sobre esa teoría, pues sí lo colocan ahí, así ustedes lo estén escribiendo con sus propias palabras, porque lo sacaron específicamente de ese lugar, de ese libro. ¿Quién más me va a preguntar? Básicamente, entonces, de pronto, para un ensayo, digamos, como decía el compañero, con respecto a una lectura, bueno, dialogar sobre esa lectura. Simplemente, pues, a lo último de ese ensayo uno puede poner el numerito pequeñitico que aparece en Word, no me acuerdo el nombre, y ese mismo numerito ponerlo al final, diciendo de que, pues, lo que se resumió es prácticamente la fuente del texto, preferiblemente, ustedes inician el texto indicando que se van a referir al texto que les entregaron en formación, no sé, por ejemplo, la sentencia sobre la sentencia en la que dictaron hace poquito contra Caracol y Agnes Kaff,
sobre ese derecho laboral. Entonces, ustedes indican al inicio del texto, el siguiente resumen se basa en las ideas propiciadas en la sentencia, no sé, no sé qué, de 2457, expedida por la Corte de Justicia, en donde se expresaba el derecho laboral de Agnes Kac por la siguiente situación y expresan la situación. Y al final colocan la cita, ya, y empiezan a desarrollar su idea. De ahí para abajo, ya el que está revisando el texto ya sabe que se va a desarrollar todo el texto con base a lo que ustedes están diciendo al inicio. ¿Sí? Ok, listo, vale, muchas gracias. Profe, qué pena interrumpirla. Lo que pasa es que hay unos compañeros que están escribiendo en el grupo del WhatsApp que pues no estuvieron pendientes y pues les llegó el correo diciendo que la clase era a las 8 de la noche. Y ahorita están intentando conectarse y dice que la plataforma ya no está disponible. Entonces están preocupados. Pues lo que pasa es que como dice que era 1 hora y ya nos pasamos de la hora, pues ya no los está dejando ingresar. Ese es el motivo por el cual no los deja ingresar ya. Yo lo siento mucho, van a tener que ver el video, porque pues creo que puede arreglar esa situación para que ellos puedan entrar. Permítame un segundo, voy a dejar de compartirles pantalla porque empieza a haber un retorno. Un segundo, voy a intentar solucionar, a ver si de pronto pueden ingresar en este momento, porque como estaba pactado el encuentro para 1 hora, pues... Sí, profe, pero entonces como todos se basaron de que el correo que les llegó era a las 8, hasta que un compañerito pues en el grupo nos compartió diciendo Pero que a las ya... 6 de la tarde. No, y en el correo decía a las 8, entonces muchos estaban pues despreocupados porque si pues llegaban a las 8 de la noche, pues perfecto porque podían tomar la clase. Entonces un compañero o unos compañeros del grupo del WhatsApp dijeron no, creo que se equivocó la profe, se equivocó algo, pero es a las 6 de la tarde, entonces Que intenten ingresar ya a ver si ya los deja ingresar. Ya, pues ya hice lo que yo tenía que hacer. A ver si ya pero lo puedo. pues a mí me parece que no pasa nada porque de todas maneras usted va a calificar bien y va a tener en cuenta nuestras actividades y el video lo podemos ver más tarde. Entonces, No, pues es que siempre les he tenido en cuenta las actividades. Como un conflicto por eso. ¿Qué le va a decir, profe? Yo tengo una preguntita y es respecto a lo que estamos estudiando. Yo a veces me meto a internet y averiguo y no ponen al final como quién hizo eso ni al principio y uno busca y busca y no encuentra. Entonces yo pongo el link de donde saqué esa información. ¿Eso está bien o qué tengo que hacer? Bueno, uno debe buscar fuentes confiables en internet, ¿no? Porque no todo lo que está puesto en internet es confiable, ¿sí? Si ustedes abren blogs, prefieran evitar colocar información de los blogs. Busquen siempre fuentes muy reconocidas en donde ustedes sepan que realmente hacen confirmaciones de la información, porque uno fácilmente puede caer en el error colocando algo que alguien escribió. De hecho, por ejemplo, esta presentación está en internet y cualquiera puede acceder a ella, y si yo hubiera puesto una mentira ahí, pues cualquiera se puede basar en eso e incurrir en un error, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta que no toda la información que está en internet es para referenciar. Yo les recomendaría, muchachos, que si ustedes pretenden usar el internet como una fuente confiable de consulta, pues utilicen Google Académico. Entonces, si ustedes abren aquí en Google Académico, ustedes solamente colocan Google Académico y ya les aparece así. Y cuando ustedes hacen consultas, por ejemplo, vamos a colocar formas de acción en la administración pública.
Miren, diferente la información ya como sale, ya no me aparece Wikipedia, ya no me aparece información como la que uno está acostumbrado y blogs y todo eso ya no me aparece. Miren, me aparecen fuentes súper confiables, me aparece el CLAD, me aparece un libro, me aparece otra vez el CLAD, me aparece la revista de Administración Pública, rojo y negro, ya me aparecen fuentes súper confiables. De hecho, hay diferentes plataformas como Cielo, que si ustedes ingresan a Cielo pueden encontrar artículos sobre cualquier tema de la administración pública. Entonces, artículos científicos de verdad, o sea, de investigación, en donde ustedes pueden confiar en ese tipo de información. Pero pues básicamente si yo coloco en Google, además, no sé si ustedes sepan cómo hace Google para buscar. Si yo coloco esto mismo en el Google normal, él lo que hace es buscar palabra por palabra. Entonces él me busca formas, acción, administración y pública. Entonces él ya me va a buscar de formas diferentes. Mires, aquí me saca monografías. Me aparecen diferentes opciones que de pronto no sean tan confiables como las que aparecen en Google Académico. Profe, ¿cómo se busca la que su merced dijo cielo? Colocas cielo y ya, mírenla, acá está. Colocas solamente cielo. O sea, cielo con S al comienzo, SC. Y ahí colocas el tema que tú quieres. Y ahí te aparecen artículos sobre ese tema. Oiga, profe, ¿Listo? yo no sabía que un navegador es de verdad. Súper, súper. El tips está muy bueno, profe, gracias. Claro, ustedes deben intentar buscarte cosas Sí, mejor profe, la verdad, referenciadas. la información que usted da siempre es muy valiosa. Muchas Bueno, gracias. entonces deben empezar a buscar mejores cosas, mejores fuentes para su información. Entonces pueden buscar en Google Académico, en Cielo, que es de artículos, pueden buscar en Google, pueden buscar, pero ya en forma más específica. Bueno, hagámosle porque son las 7:23. No sé si sus compañeros ya ingresaron, si pudieron ingresar o no. Profesora, buenas noches. Me reporto a la Buenas clase. noches, ¿cómo están? Acabo de ingresar, profesora. Ok, listos. Entonces, para las citas indirectas o parafraseadas, entonces ustedes deben colocar al final de esa cita de qué libro estamos referenciando. Miren que en citas indirectas no nos solicita si tiene menos o más de 40 palabras, ¿cierto? Porque, ¿quién me dice por qué no me pide menos o más de 40 palabras o no me pide el número de palabras? Profe, me imagino que debe ser porque como es una idea que yo voy elaborando a través de cierto escrito, entonces yo lo puedo modificar, digo yo. Porque no voy a copiar y a pegar nada de nadie, lo estoy escribiendo yo. Entonces no me pide palabras porque usted no va a copiar y a pegar. Ese es el motivo. Si usted va a copiar y pegar, usted sí debe tener en cuenta si son menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Recuerden que para menos de 40 palabras coloco comillas al inicio y al final. Y para más de 40 palabras las coloco en un párrafo diferente. ¿Listos? Bien. Entonces ya tengo listo las citas. Bueno, aquí les voy a pasar ya inmediatamente esta presentación. Acá me disculpan el retorno que les estoy haciendo. Ya se los envié. Ahí les dejo porque van a encontrar 2 videos de lo que vamos a hacer en este momento. ¿Listo? Entonces ahí ustedes los van a poder ver en la presentación. Cuando ustedes se acerquen a ellos, los van a poder ver. Sí, ya les comparto de nuevo pantalla. Gracias. Listo. Entonces, chiquillos, oh por Dios.
Listo. Listo, vamos a abrir un Word y les voy a explicar muy rápidamente cómo se hace esto en Word. Listo. Lo primero que vamos a hacer es ya empezar con el texto como tal, porque ya les indiqué que la portada no hay una forma específica de cómo hacer la portada, ustedes la pueden hacer como quieran. Yo les recomendaría personalmente que sigan el ejemplo de una portada de la norma Icontec para que les quede bien presentado, pero ustedes pueden colocar los datos que quieran dentro de la portada. Voy a empezar ya con el texto como tal para luego indicarles cómo se hace. Entonces vamos a empezar un texto, por ejemplo, sobre el reino animal. Entonces vamos a empezar a escribir. Sencillamente voy a empezar reino animal. Nosotros siempre empezamos escribiendo y resulta que hay unas opciones de configuración en el documento que debo hacer primero antes de empezar a escribir. Nosotros escribimos y luego configuramos. Y cuando nos damos cuenta que configuramos al final, se nos desordenaron las imágenes, se nos desordenaron los títulos, se nos desordenaron las tablas, todo nos quedó despelotado y nos toca volver a arreglar todo eso. Entonces, si hacemos esta configuración desde el inicio, pues no vamos a necesitar volver a hacer el trabajo luego. Entonces vamos a empezar. Vamos a ir a disposición. En disposición coloco el tamaño del papel, que es importante. El tamaño del papel debe estar en carta, que es 8.5 por 11 pulgadas. Confirmo que esté en tamaño carta y que no sea A4. Miren que el tamaño del A4 es diferente que el tamaño del carta. Nunca coloquen el A4 como si fuera carta, porque el A4 es más largo que el carta. ¿Quién me necesita? ¿Nadie? Listo. Márgenes personalizados. Entonces, en los márgenes personalizados ingreso a colocar el margen que requiero, que es 2,54 por cada uno de los extremos. Entonces, en el superior 2,54, en el inferior 2,54, en el izquierdo 2,54 y en el derecho 2,54. Esto que ustedes ven aquí que dice encuadernación, lo deben tener en cuenta cuando van a hacer encuadernación o empastar esos trabajos, y que esos trabajos, dependiendo del tamaño de esos trabajos, pongan atención un segundito. Si ustedes quieren encuadernar, por ejemplo, estamos hablando de una tesis ya de grado que tiene, no sé, 100, 200 hojas, pues se supone que ustedes la van a encuadernar. Y si ustedes dejan solamente el 2,54 por el lado izquierdo, pues cuando vayan a encuadernar les van a quitar 1,5 centímetros de esa margen que ustedes dejaron. Por tal, les va a quedar solamente 1 centímetro de margen, lo que estaría por fuera totalmente de la norma. Para eso yo tendría que dejar adicional 1,5 centímetros acá en encuadernación. Miren la vista previa. La vista previa les indica que va a dejar un espacio adicional para que ustedes hagan eso. No sé si se alcanzan a ver ahí. Me exageré, dejé 10 centímetros, como si fueran a encuadernar en 10 centímetros. Pero es un espacio adicional a la margen. Quiere decir que si, por ejemplo, yo lo dejara en 5, pues desde el borde de la hoja hasta donde va a empezar a escribir serían 7,5 centímetros. Obvio no va a ser ese tamaño. Obvio debería ser 1,5 centímetros, 2 centímetros máximo, dependiendo de la cantidad de hojas que ustedes vayan a encuadernar. ¿Alguien me necesita? No, listo. Entonces ya le coloqué superior, inferior, izquierdo, derecho y 0 encuadernación porque el trabajo va a ser web. Entonces no necesito encuadernación. Aceptar. Ah, bueno, orientación vertical o horizontal, ustedes eligen y aceptar. Listo. Entonces ya por lo menos le coloqué la margen. Ya le coloqué el tamaño de la hoja. ¿Qué más tengo que agregarle al documento de forma? ¿Se acuerdan? Las páginas. El tipo de letra. El tipo de letra, listo, muy bien. Entonces, la letra ya le colocamos que es doble espacio y que la letra
es Times New Roman tamaño 12, ¿se acuerdan? Listo, La entonces vamos a paginación tener, también. y la paginación también, ya lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Venimos aquí a inicio, y aquí, esto que nunca usamos y nunca sabemos para qué es, eso lo necesitamos para las normas APA. Entonces vamos a colocarle aquí título 1, aquí donde nosotros decimos reino animal. Pero cuando yo le coloco título 1, aquí me dice que lo pasó a una letra que se llama Calibri y en tamaño 16, que no es según la norma APA lo que debe tener. Entonces, yo le voy a decir clic derecho, le voy a decir modificar y le digo que el título 1 lo va a tener con Times New Roman. ¿En qué tamaño es que lo debe tener? 12, profe. 12. Debe ser en negrita. El de color no nos habla, pero pues coloquemos negro por ser muy profesionales. Nos dice que ese título es centrado. Nos dice que debe ir a doble espacio. Miren, aquí es sencillo, aquí es 1,5 y aquí es doble espacio. Aquí son las sangrías, pero pues para el título no necesito sangrías. Y le voy a decir aceptar. Listo. Ahora, el resto del documento, cuando le doy enter, ya para empezar a escribir el primer texto, me dice calibre y cuerpo, tamaño 11, o sea, el texto normal. El texto normal no debería ir en ese tipo de letra, entonces le digo clic derecho, modificar, vengo acá, le digo Times New Roman, tamaño 12, negrita no, porque es el texto normal, la alineación debe ser izquierda, porque para las normas APA, norma izquierda, aquí está el interlineado, sencillo, 1,5, 2, y aquí le digo cómo quiero, si quiero sangría o no quiero sangría. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le dejo la sangría o no le dejo la sangría? Según lo que hablamos. Al primer párrafo no, porque va después del título. Ajá, y para el resto. Sí, claro. Sí, cierto. Sí, Pero profe, ¿qué voy todo a el texto colocar? tiene que llevar sangría. ¿Qué voy a colocar? ¿Más título, más textos que lleven sangría o más que no lleven sangría? ¿Ustedes qué dicen? Más que llevan sangría. Más que llevan sangría. Por lo tanto, les voy a colocar la sangría y a los que no tengan sangría, sencillamente se la quito yo personalmente. Entonces, vengo aquí a formato, no lo voy a hacer por acá, lo voy a hacer por aquí por formato, le digo párrafo. Y aquí en párrafo vengo y agrego la sangría que necesito. Miren, acá dice sangría. Le digo que necesito una sangría especial de primera línea. ¿Cómo es la perdón, cuál es la sangría especial de primera línea? Que solo la primera línea va a tener sangría, el resto no. ¿En cuánto la necesito? En media pulgada. ¿Se acuerdan cuánto es media pulgada? ¿Cuánto es una pulgada? 1.25. Exacto, una pulgada es 2,54, ¿cierto? Entonces, digamos que media pulgada debería ser 1,27, para ser muy, muy exacto. ¿Listo? Y le digo aceptar. Entonces, todos los párrafos me van a quedar siempre con sangría. Cuando yo vaya a tener en cuenta que va después de un título, pues yo mismo se lo voy a quitar la sangría, pues porque sé que después del título no va sangría. Le digo aceptar. Entonces yo aquí tendría que empezar a escribir y miren que ya estoy escribiendo en Times New Roman tamaño 12 y que voy a colocar una sangría. ¿Sí vieron que ahí les dejo sangría? Sí, ya le quito la sangría. Está alineado a la izquierda. Listo. Punto. Enter. Listo. Si ven, de una vez me deja la sangría. ¿Sí se dan cuenta? Sangría, sí. De una vez me dejó la sangría.
Ahora, ¿cómo hago yo para quitarle, por ejemplo, esta sangría que dejo al inicio? Aquí en la parte de arriba está para quitar sangría o disminuirla y para aumentarla. Entonces voy a disminuir la sangría. A ver. Disminuir la sangría. Bueno, usted no me lo está dejando. Voy párrafo y le digo que no quiero sangría y aceptar. Listo. En este sí ya me la dejo. Entonces, para los que no quiero, le digo clic derecho, busco párrafo o acá párrafo y de una vez le quito la sangría. Listo. Escribo. Listo. Punto. Ok. Voy a escribir el segundo, el subtítulo del reino animal. Le voy a colocar animales vertebrados. Por favor, perdóneme. No, sí, ya le dejé doble espacio, ¿no? Ya dejé absolutamente todo lo que tenía que dejar. La numeración de la página que era tan importante. Entonces, aquí en referencias, no, en insertar. En insertar le digo numerado de página y acá me dice al principio de la página y me dice que por favor le diga en dónde quiero la posición. Entonces, quiero que me salga a la derecha porque eso pide la norma. Le digo, y él me va a sacar de una vez ya el numerito. Listo, ya, ahí quedó. Listo. Ahora voy a empezar con el segundo título. Entonces voy para los títulos. Ahorita miramos la portada. Vamos a hacerle rapidito porque me les estoy robando mucho tiempo y tengo clase. Listo. Entonces, aquí están los títulos. Ahí les dicen dónde están los títulos. Entonces, el primero era centrado en negritas con mayúscula minúscula, lo cumplimos. Vamos con el segundo, alineado a la izquierda en negrita con mayúsculas y minúsculas. No me dice que vaya con sangría, si ustedes se dan cuenta. Entonces, toca decirle que no va con sangría. Ya lo hacemos. Entonces, vamos a colocar el segundo título. Animales vertebrados. Vamos a colocar aquí vertebrados. Entonces, aquí lo colocó como un texto normal, pero no es un texto normal, es un título 2. Entonces lo selecciono como un título 2, pero entro a modificar y le digo, el título 2 va con Times New Roman, con tamaño 12, con negrita, vamos con cursiva, y ¿qué más le dice? Alineado a la izquierda en negrita y con mayúsculas y minúsculas, no va con sangría. Entonces entro al formato del párrafo y le digo que no tiene ninguna sangría y le digo aceptar. Y él ya me lo dejó como debería haber sido. Y luego empiezo a escribir sobre los animales vertebrados. Recordemos que este párrafo, como va después de un título, no debería tener sangría, ¿cierto? Entonces, como no debería tener sangría, vengo yo aquí a párrafo, le digo que no tenga sangría y aceptar. Pero para los siguientes sí le debería dejar la sangría común y corriente. Espérense, la pongo, paso al siguiente párrafo para que ya me lo deje con sangría y a este sí se la quito. Listo. Y acá sí. Sí lo escribo. Bien. Entonces, ahora voy a escribir sobre los animales vertebrados. Los animales vertebrados los voy a clasificar en mamíferos, aves, en fin. Entonces vamos a colocar un título 3. Vamos a colocar un título 3. Va a ser mamíferos. Mamíferos. Entonces me dice, va unido al párrafo, va con sangría, en negritas, en minúsculas y con punto seguido. Comience el texto una vez, acabe el punto. Entonces, mamíferos, punto. ¿Listo? Va
con, unido al párrafo con sangría, en negritas, en minúsculas, ¿cierto? Entonces va con sangría, en negritas, vengo y le digo título 3, modificar. Vengo y le digo Times New Roman, tamaño 12, en negrita, va en color negro, va con sangría, así que no tengo que entrar acá, le digo aceptar. Y empiezo a escribir luego en formato normal después de mi párrafo, porque así me indica la norma. Bueno, aquí me voy a colocarle unos espacios para que se suban estas palabras y no queden por allá como solitas. Listo, ya escribí sobre los mamíferos. Si quisiera ahora escribir sobre los animales invertebrados, entonces voy a colocar título 2 y voy a colocar aquí animales invertebrados. Enter y empezaría a escribir sobre los animales invertebrados. Listo. Ya escribí sobre los animales invertebrados. Ahora vamos a empezar con las citaciones. Entonces voy a seleccionar esto que acabo de escribir. Y aquí en la parte de abajo me dice cuántas palabras escribí. 17 de 118 que tiene el documento. Quiere decir que tiene 17 palabras, yo no tengo que contarlas personalmente ni nada, eso lo hace Word cuando yo selecciono. ¿Listo? Voy a decir que es una cita directa. Si es una cita directa de menos de 40 palabras, ¿cómo debería referenciarlo? ¿Nombre y fecha nomás? Comillas. Comillas. Muy bien. Entre comillas. Entre comillas. Listo. Ahora, otra cosa importante sobre la referenciación es a qué voy a hacer yo referencia cuando coloco un texto. Si voy a hacer referencia al autor o al texto específico. ¿Cómo hacía el autor? Pues a las ideas del autor específicamente, a todo su trabajo intelectual, a todo lo que es como persona, o directamente a lo que escribió en ese texto específico. Si yo me voy a referir al autor, coloco la cita antes del texto. Si me voy a referir al texto, coloco la cita al final. Entonces, siempre que vaya a hablar del autor, lo coloco al inicio. Siempre que vaya a hablar sobre el texto, lo coloco al final la referencia. Vamos a decir que voy a referenciar sobre el texto. Entonces, me ubico al final. Le digo referencias. Aquí en citas y bibliografía, le voy a colocar insertar cita. Acá me va a decir, bueno, acá me dice estilo APA. Pero si ustedes amplían el listado, les va a aparecer un montón de citas de normas internacionales que todas son como las normas APA. Lo que pasa es que algunas son específicas para un sector en especial. Nosotros usamos APA, que como les digo ya va en 7ª edición, pero como Word todavía está en 6ª edición, por eso estamos hablando de la 6ª edición de las normas. Entonces, APA 6ª edición, así lo dejo. Le digo insertar cita, agregar nueva fuente. Acá le digo qué tipo de fuente bibliográfica voy a usar. Entonces, digamos que usamos un libro como cuando yo estudiaba, que fue hace 1000 años. Entonces, aquí yo dentro de todas las informaciones busco donde diga libro, que es el primero. Y hay un montón de fuentes que yo puedo usar. Miren, hasta grabaciones, funciones, películas, entrevistas, patentes, casos, secciones de libro. Bueno, yo voy a utilizar libro.
Entonces, aquí me pregunta quién es el autor del libro o me dice autor corporativo. ¿Cuál es la diferencia entre autor y autor corporativo? Entonces, por ejemplo, autor es una persona como tal. Por ejemplo, yo escribí un libro, ahí iría mi nombre. Si es autor corporativo es cuando una entidad mandó escribir un libro. Por ejemplo, todas las cartillas que saca la Procuraduría o la Función Pública, esas las saca la entidad. Así las escriban personas que trabajen para la entidad, pero ¿quién escribió quién mandó a hacer las cartillas y tuvo la iniciativa de las cartillas y pagó por las cartillas? La Función Pública. Esa sería autor corporativo. ¿Listos? Diferencia total, porque cuando yo coloco autor, aquí en mi nombre, me lo va a transformar, me va a colocar primero mi apellido y luego mis nombres. Si yo le coloco autor corporativo, lo va a dejar tal cual yo lo escriba. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, aquí yo voy a decir que yo escribí un libro y voy a colocar Claudia Patricia Ruiz. Listo. Título del libro: Los animales. Profe, ¿se te fue la... ¿Se fue la pantalla? Bueno, la voy a dejar de No, se oye. compartir. Ya la Ah, sí, volví a bueno, sí. compartir. Sí, la quité yo misma para volverla a compartir por si ella no le servía. Entonces, ya, listo. Ah, bueno. Los animales. Año. Lo escribí el año Gracias, pasado, profe. 2018. ¿En qué ciudad? En Bogotá. ¿Con qué editorial? Con la editorial Kuhn. Listo. Ahí coloqué todos los datos. Digamos que ustedes necesitan más datos. Aquí dice mostrar todos los campos bibliográficos. Y aquí está todo el reguero de datos que ustedes quieran. El editor, el volumen, el número de volumen, las páginas. Entonces, por ejemplo, ¿qué páginas fueron? De la 40 a la 50. Listo, ahí están los números de páginas. El comentario, el año en que se realizó la consulta. Estos son importantes. ¿En qué año se realizó la consulta? Mes de la consulta y día en que se realizó la consulta. Y URL. ¿Por qué? Porque yo pueda que esté consultando en un libro, pero no necesariamente tiene que ser el libro físico. Yo también puedo encontrar el libro de manera virtual y no tenerlo aquí, ¿cierto? Lo consulto en una URL. De hecho, ustedes tienen una biblioteca para poder hacer uso de cuánto libro se les ocurra. La CUN les da cualquier cantidad de fuentes bibliográficas a través de esa biblioteca. Entonces, hago la cuñita para que la usen, porque además es una cantidad de dinero que se paga por eso para que ustedes puedan usar esos libros. Año en que se realizó la consulta, 2019. ¿En qué mes? En septiembre. ¿En qué día? Digamos que fue hoy. ¿Y en qué URL? Vamos a colocar aquí la biblioteca de la CUN como para hacerle cuña a la biblioteca. Listo. Entonces vamos a colocar aquí la URL de la CUN. Listo. Aceptar. Y miren que él solito, escribió Ruiz y 2018 entre paréntesis. ¿Sí lo ven? Yo ni siquiera lo tuve que escribir. Él solito lo hace. Listo. Digamos que sigo escribiendo. Voy a escribir por acá. Voy a empezar a escribir. Y esto también lo escribí en cita textual, vamos a decir. Vamos a decir que fue también una cita textual. De este mismo autor. Entonces yo vengo a insertar cita y ya me aparece ese autor. Entonces lo puedo volver a seleccionar y me vuelve a aparecer. Porque a veces uno utiliza un mismo libro para muchas citas. ¿Okay? Profe, tengo una pregunta acá. Dime. Las observaciones que me han hecho en los trabajos es que tengo que justificar la... No, y te estoy yo había escuchando visto... entrecortada. Acá me escucha, profe. Dime, a ver. Dime. Se escucha entrecortado. No, se escucha muy entrecortado. Si quieres, Espérame, me paro en una ventana.
Espérame. ¿Acá me escuchas, profe? Escucho, dime. Referencias, No, volví a trabajos, los profesores me han hecho la observación. No, yo te escribo entonces, profe. Sí, escríbeme al correo si quieres y te soluciono. Bueno, digamos que ya dejamos listo. Esta es la hoja, va a ser para la portada. Voy a hacer otra hoja para la tabla de contenido. ¿Listo? Entonces, aquí voy a colocar la portada. La portada lleva los datos que a ustedes les parezcan suficientes. Y aquí voy a hacer la tabla de contenido. Vamos a hacer la tabla de contenido. Entonces, para la tabla de contenido, yo vengo a referencias, acá le digo tabla de contenido, y selecciono este que dice tabla de contenido automática. Y él de una vez me va a mostrar la tabla de contenido. Con los títulos, me va a decir las páginas, todo perfecto. ¿Listos? Incluso si yo quiero ir al reino animal, me dice, por favor, párese, bueno, a mamíferos. Párese y dé control clic y yo lo llevo a mamíferos. Entonces, control clic y él me lleva directamente a mamíferos. ¿Listos? Ahora, también, como yo ya escribí una cita, una referencia, me voy a hacer al final de mi documento. Acá al final de mi documento le voy a decir bibliografía y selecciono la primera bibliografía. Y aquí ya me va a aparecer la bibliografía escrita como la solicita la norma APA, sin necesidad de que yo revise cómo se hace, ni si tiene sangría francesa o de primera línea o de segunda línea, nada, no necesito hacer nada. Aquí ahora ya dice bibliografía y acá dentro de la tabla de contenido no está la bibliografía, pero lo único que tengo que hacer es actualizar la tabla. Cuando yo actualizo toda la tabla ya va a aparecer la bibliografía. Así, ustedes cada vez que incluyan información en este documento, les va a seguir apareciendo ya la bibliografía normal, actualizar también la bibliografía y ellas se van a seguir actualizando a la medida que ustedes vayan escribiendo. ¿Listos? Si requieren insertar una nota al pie, así no se referencia, como algunos me dijeron que lo que yo hago es colocar un numerito y con el numerito referencio, así no se referencia. Las notas al pie son para indicar o expresar una mejor idea sobre un término. Por ejemplo, yo coloqué aquí la palabra heurístico y entonces le voy a colocar una nota al pie, entonces le coloco un 1 y aquí le digo se refiere al término que, y escribo lo que yo quiera para aclarar lo que está ahí dentro de ese 1. Eso es una nota al pie. ¿Listo? Las notas al pie, yo puedo tener muchas notas al pie en mi misma hoja y se van a seguir aclarando así. ¿Qué es lo que pasa con las notas al pie? Pues van a ir desplazando texto. Y entonces si van a seguir desplazando texto, pues el texto se va a ir bajando a la medida que yo voy desplazando mi texto con las notas al pie. ¿Listo? Bien. Este sería un trabajo hecho con normas APA. Miren que tiene tabla de contenido, tiene títulos, tiene insertado referencias y tiene una bibliografía hecha correctamente. No como de pronto uno la escribe, que uno lo que hace es tomado de, coloca solamente la URL. Así no se referencia de esta manera. Bien, muchachos. Son las 7:55, yo tengo clase con otro grupo. Espero que la información les haya servido. Realmente fue un placer haber estado con ustedes en estas clases. Espero que nos sigamos encontrando en otras asignaturas y agradecerles por compartir conmigo su tiempo. No, usted, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Profe, no, a ti Todo muchas muy chévere, gracias. profe. Muchas gracias. Gracias, profe, muy amable. Dios la bendiga. Un abrazo.
que descansen, por favor infórmenle a sus compañeros que a las 8 no tienen clase porque de pronto algunos van a ingresar a las 8. Profe, Ok. Sí. Vale, pero Luis. es que como yo no pude estar al principio, ya no tenemos ninguna actividad más con su merced, simplemente las evaluaciones, ¿cierto? Evaluación, autoevaluación y coevaluación. Por favor, revise el video al comienzo, expliqué qué es lo que tienen que hacer para esta semana y cómo. Ok, profe, sí, qué vergüenza con su merced es que venía en un bus. Disculpa. No, tranquila, no te preocupes. Bueno, un abrazo. Gracias, profe.